Robert Oppenheimer es un estudiante estadounidense al cual le fascina el tema de la física, ya que es lo que estudia en la universidad, pero su participación en un proyecto que supuestamente ayudará a su patria y su propio país durante la Segunda Guerra Mundial le harán convertirse en un verdadero monstruo. Robert es un chico especial, en clases no para de hacer estupideces, además sus compañeros y hasta su propio profesor se burlan de él siempre y cuando puedan, hasta llegar al punto de que Oppenheimer inyecte cianuro en la manzana de su profesor para matarlo, pero esta manzana cae en manos de Bainbridge, un físico que Robert admira. Al instante Bainbridge le hace una simple pregunta a Robert: lo importante no es leer la música, sino escucharla. ¿Tú puedes escuchar la música, Robert? Lo importante no es leer y mirar, lo importante es escuchar cada nota y cada instrumento para llegar a entender la música, para así poder llegar a una solución concreta. Si te limitas a leer un libro sin pensar en él, acabarás el libro y te darás cuenta que no has entendido absolutamente nada. De repente Robert empieza a imaginarse una serie de reacciones en cadena que se generan continuamente mientras escucha una melodía que es producto de su imaginación. Oppenheimer es especial porque tiene una forma de pensar única y muy distinta a los demás. El físico está a punto de comerse la manzana, pero Robert la logra tirar a tiempo a la basura. Más tarde, Robert conocería a un hombre llamado Lewis Strauss, político de los Estados Unidos y filántropo. Oppenheimer ve a lo lejos a Albert Einstein. Los dos hablan hasta que Einstein se va sin mirarle a la cara a Strauss, cosa que le sorprende, preguntándole a Robert que de qué hablaron, pero no nos lo dicen, así que lo descubriremos más tarde. Las clases empiezan y Robert recibe a su primer alumno llamado Lomanich. Al principio, la clase de teoría cuántica solo tiene a este alumno. Robert empieza a dar la clase y Lomanich alucina con la facilidad que este tiene de explicar las cosas, y cada vez Robert va teniendo más y más alumnos. Más tarde Lawrence le advierte a Robert que no debería de relacionar el tema de la política con las clases, ya que en la pizarra hay un mensaje político, cosa cual Oppenheimer ignora completamente. Los días pasan, Robert conoce a una chica comunista llamada Jean, con la cual se relaciona y pasan la noche juntos, acciones que le perjudicarán a Oppenheimer en un futuro. Luego Robert se entera de que es posible dividir átomos, ya que en Alemania consiguieron dividir el núcleo del uranio, cosa que para Oppenheimer es completamente imposible, incluso lo comprueba con cálculos, pero Lomanich demuestra que sí es posible. Más tarde publican el Tratado de los Agujeros Negros de Oppenheimer, un logro para él conseguir que publiquen su trabajo, y Robert conoce a Kitty, la cual se convierte en su esposa. Básicamente, amor a primera vista, digamos. Gracias a esa publicación, el nombre de Oppenheimer se hace a conocer entre gente importante, cosa que nos llevará al punto interesante. El coronel Leslie Groves informa a Robert de que necesitan un director para llevar a cabo el proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan consiste en investigar las primeras armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial, y Robert tendrá que estar a cargo de este proyecto para tener un poco de ventaja en estas investigaciones contra los demás países que están en guerra. Este acepta y pide que construyan un pueblo para que las familias de los involucrados en este proyecto se sientan seguras, y este pueblo será construido en medio de la nada, precisamente en Los Álamos, tierras bastante alejadas. Todo se pone en marcha, las familias se mudan y el proyecto comienza y empiezan a hacer los primeros cálculos. Teller consigue un resultado donde una reacción química incendiaría la atmósfera, prácticamente destruiría el mundo. Son solo probabilidades, no certezas, y la probabilidad de que suceda es de casi cero, así que deciden hacerlo. Empiezan a dar las instrucciones, pero Teller detiene la explicación para dar otra solución, que es usar hidrógeno, y da en el clavo, así que ahora sí que sí se ponen manos a la obra. Más tarde Lawrence y Lomanich se unen al proyecto, pero mientras avanzan las investigaciones Teller decide irse porque dicen que él no aporta nada al equipo, pero Robert lo necesita, así que deciden verse solo ellos dos una hora a la semana. Más tarde, un 30 de abril de 1945, Hitler muere y Alemania se rinde, y además empiezan a correr los rumores de que Japón pronto se rendirá. El fin de esta guerra parece inminente, pero Robert decide poner fin a la guerra él mismo y el proyecto continúa. Llega la hora de decidir en qué ciudad caerá la bomba, puesto a que hay información que Japón al final no se rendirá, por eso deciden hacer la detonación de prueba antes de la conferencia de Potsdam, conferencia en la que se le haría un ultimátum a Japón en el que se le exigiría a los japoneses rendirse. En caso contrario, su territorio sería completamente devastado. La detonación de prueba está planeada para la noche del 15 de julio de 1945. La bomba está en su sitio y todos están preparados. Pero una tormenta llega y además se necesita sí o sí un clima seco y visibilidad limpia para la detonación, así que tendrán que hacerlo al amanecer, ya que Robert afirma que la tormenta parará. Y así es. Todo el mundo se prepara, se ponen crema protectora y sus gafas, todo está preparado, todos están en sus puestos, la tensión aumenta y sucede la gran explosión, derrochando un brillo
inmenso. En ese instante Oppenheimer se da cuenta que se acaba de convertir en la muerte. Solo segundos más tarde se escucha la explosión debido a la gran distancia en la que se encontraba la bomba. En el lugar todo el mundo aplaude y felicita a Oppenheimer por su gran creación. Días más tarde llega la hora del ataque, las dos bombas se ponen en marcha y en agosto de 1945 caen las dos creaciones de Robert Oppenheimer en Hiroshima y Nagasaki, causando así el fin de esta guerra y la victoria de los estadounidenses ante los japoneses. Robert se entera de todo por radio, pero este no parece alegre, más bien se le ve un poco preocupado. Es hora del discurso de Robert. Al entrar en la sala todo el mundo le alaba, aplaude y hace ruido al nuevo supuesto héroe. Oppenheimer, mientras le habla a su público, se empieza a dar cuenta, no, de hecho algo en su cabeza hace clic y mientras habla inconscientemente empieza a imaginar cuerpos quemados, gritos de terror y personas llorando desconsoladamente entre los aplausos de su público. Robert se da cuenta de lo que ha creado, de lo que ha causado miles y miles de vidas perdidas gracias a la bomba, a su propia creación. Una victoria para los Estados Unidos, pero ¿realmente era necesario? Se supone que los japoneses estaban a punto de rendirse. Eso es lo que se decía. Sea lo que sea, ahora ya no hay vuelta atrás. Tiempo después, el presidente de los Estados Unidos, Truman, convoca a Robert a la Casa Blanca. Este le enseña a Robert las revistas de Time con la cara de Oppenheimer como portada. Físico que de ahora en adelante será conocido como el padre de la bomba atómica. Truman lo felicita, pero Robert no se alegra, al contrario, le dice al presidente que siente como si tuviera sangre en sus propias manos. Palabras que a Truman no le convencen del todo y Robert simplemente se va. Semanas más tarde, Oppenheimer decide mostrarle a su país la verdad y lo que realmente pasó en Hiroshima, dejando a la población sin palabras ante las aterradoras imágenes del día de la explosión. Después de todo esto, muchos ven a Robert como comunista por el simple hecho de haber mantenido relaciones con comunistas, Jean, y haber ido con sus ideologías en ciertos momentos. Esto desata que Lewis Strauss, el mismo hombre que conoció Robert tiempo atrás, se haga enemigo político de Oppenheimer por no defender las ideas de este, ya que por un lado Strauss, como fundador del Consejo de Energía Atómica, quería a toda costa tener el poder de estas armas atómicas, pero por otro lado Robert se negaba rotundamente a seguir creándolas y estudiándolas, ya que no veía la necesidad de una arma con tal poder de destrucción. Dicho esto, las acusaciones hacia Robert se ponen en marcha, con una sala especialmente hecha para llevar a cabo este caso. Los abogados de Robert intentan de todo para defenderlo, demostrando todo tipo de pruebas, pero todo estaba montado, todo estaba preparado, era un caso perdido, prácticamente. Un caso que sabían que no podían ganar, ya que estaba todo planeado para que Robert perdiera. Finalmente, el caso parece cerrado, Strauss está a punto de ganar, pero se informan que un joven se abstuvo porque no le gustó lo que Strauss le hizo a Oppenheimer, y ese joven resulta ser el joven John F. Kennedy. Robert pierde, pero Lewis Strauss también. Ahora volvemos a esa escena en el lago donde por fin vemos lo que realmente pasó. Albert le advierte a Robert que cuando lo perdonen le darán premios, lo alabarán y le darán la mano. Pero no harán todo esto por él, sino para ellos mismos. En esto, Robert le habla de los cálculos de Teller para ver si Albert recuerda que ambos pensaban que empezarían una reacción en cadena que destruiría a todo el mundo. Albert le dice que sí que se recuerda y Robert responde: creo que lo hicimos, creo que destruimos el mundo, cayendo cada vez más gotas de lluvia mientras irónicamente se muestran misiles y explosiones en todo el planeta, simulando el impacto de estas gotas de lluvia al caer, representando la destrucción del mundo y el gran impacto de estos dos, de Oppenheimer y su creación, y de Albert en nuestro propio mundo y en la historia. Impacto que cambiará todo a partir de ese instante. Por eso Einstein se queda sin palabras y probablemente ni se da cuenta de que Strauss estaba ahí, porque se da cuenta del gran impacto de la creación que, si quisieran, un día podría destruir el mundo por completo. Al final, Robert se quedó conocido mundialmente por el padre de la bomba atómica y fue premiado años más tarde por John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson por el premio Enrico Fermi, gracias a la aportación de Robert Oppenheimer en el mundo de la física y como rehabilitación de su figura en la historia. Robert hizo todo lo que podía hacer, al fin y al cabo no siguió defendiendo su creación, la bomba atómica, por las consecuencias que esta podría traer en un futuro. Mismas consecuencias que ya ocurrieron y que hicieron que Robert cargara con toda la culpa en sus hombros. Y la verdad es que Oppenheimer sufrió mucho. Podemos todos pensar que ha sido un monstruo creando tal aberración de arma y con tanto poder y obligando a usar esa arma contra Japón. Pero la verdad es que Robert no tenía muchas opciones aparte de la que ejecutó. Y si realmente las tenía, seguramente hubieran sido igual de trágicas como lo que pasó. Realmente no podemos culpar a Oppenheimer. Lo pusieron a cargo del proyecto Manhattan y realmente no había otra opción para él y al final tomó la decisión correcta para su país.
y para él. Decisión que no fue solo tomada por él, sino por muchos. Al final Robert estuvo contra la ideología de la bomba atómica, decisión que cambió la forma de ver este mundo hasta el día de hoy, teniendo a muchos considerándole como un héroe. Esto ha sido la historia de este físico llamado J. Robert Oppenheimer, que como ya os imaginaréis está basada e inspirada en hechos reales. Al ver esta película me he fundido un poco la cabeza, pero al fin y al cabo también he aprendido mucho sobre la física y sobre la Segunda Guerra Mundial, un tema que me parece de lo más interesante en nuestra historia. Espero que os haya gustado este vídeo, gracias por el apoyo que al fin y al cabo siempre se agradece, ha sido un placer contaros esta historia y nos vemos en la próxima.